Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Bienvenido a Profundidad de Campos, esta vez para conversar con el senador de la UDI, de la región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe. ¿Cómo está, senador? Muy bien, don Sergio, muy contento y sinceramente muy, no sé si emocionado, pero siento mucho contento por ser entrevistado por una persona como usted. Muchas gracias. Eso me obliga a ser más exigente, ¿ah? Para que nos dé respuestas más contundentes. Bueno, usted es un hombre ya con trayectoria en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Ahí yo creo que incluso le están pagando jubilación a esta altura, no creo. ¿Ah? ¿3 periodos hizo? Yo fui 3 periodos diputado, salí electo el año 2009, en la elección del 2009 y comencé mi ejercicio como diputado el 11 de marzo del año 2010. Primero como diputado por el Distrito 44, que estaba compuesto por 3 comunas, Concepción, Chiguayante y San Pedro. Me sometí a una reelección el año 2013, salí reelecto, así que comencé un segundo periodo por el mismo distrito el 11 de marzo del 2014, y después hubo un redistritaje, se creó el nuevo Megadistrito 20, que estaba compuesto por 11 comunas, 3 de ellas eran las comunas metropolitanas del Distrito 44, Concepción, Chiguayante y San Pedro, y 8 comunas eran 8 comunas nuevas de los antiguos Distrito 45 y Distrito 43. Y por lo tanto fui diputado por el Distrito 20 entre el 2018 y el 2022, que implicó que fui fui 3 veces diputado por las 3 comunas originales y diputado solamente por un periodo por las otras 8 comunas que componían en ese momento el distrito 20. O sea, era cabrito, recién egresado de Ingeniería Comercial y ya estaba en las líderes políticas porque fue concejal antes, ¿no? Fui concejal entre el año 2004 y el año 2008. Desarrollé una manera de trabajar particular, de ahí podemos, si quieres, hacer un doble clic ahí, pero particular, que era mi estilo, que de alguna u otra forma cubrió las expectativas de la comunidad. Por lo tanto, en la elección del año 2008 mejoré mi votación, que ya había sido muy importante el año 2003, y esa muy buena votación como concejal se cruzó en el camino con una situación especial, una dificultad familiar del diputado por el 44 de aquel entonces, Andrés Egaña, cuestión que hizo que me perfilara como el mejor potencial reemplazo de él, ¿eh? Cuestión que la elección del año 2009 finalmente confirmó. Ya, ahora como concejal, como diputado y ahora como senador, ¿dónde se ha sentido más cómodo? Porque son distintas etapas de su vida también, ¿no? Sí. La verdad que siempre mi foco ha estado en servir, en ayudar, digamos, ¿no? Y ojalá en ayudar en las cuestiones más concretas y más directamente vinculadas con la comunidad. En ese sentido, yo he municipalizado un poco mi estilo parlamentario, tanto como diputado como senador. He sido responsable en mi función legislativa y he votado siempre, especialmente en los momentos más difíciles, en línea con las ideas que yo profeso y que le dije a la comunidad que profesaba. Como diputado también cumplí responsablemente mi deber fiscalizador, pero mi foco siempre estuvo en el acompañamiento estrecho de la gestión de proyectos ciudadanos, ¿no? Para tratar de sacar adelante proyectos concretos de impacto comunal y en algunos casos regional. Como concejal también. Ahora, como concejal, yo estaba en una etapa de introducción al mundo público, no tenía la visión que hoy día tengo, mucho más profunda y mucho más amplia del mundo del Estado. Entonces, hoy día, después de estos años de trabajo público, cuando alguien me plantea un problema, en general, la experiencia me entrega la posibilidad de detectar rápidamente dónde está el problema y cuáles son las conexiones que hay que realizar o el proceso que hay que activar para tratar de maximizar la probabilidad de llegar a una solución. Así que en general he disfrutado mucho mi trabajo público en el sentido de que, y después sí que también si quiere podemos hacer un doble clic ahí, en general y de manera natural lo he alineado con la misión que yo creo que todo ser humano tiene en esta tierra, que es la de servir
a los demás. En este caso, como persona pública, simplemente uno tiene una especial responsabilidad en servir y en ayudar a las personas más vulnerables, y tiene además la responsabilidad y la posibilidad de hacerlo con algún grado mayor de poder que el ciudadano común y corriente. Ahora, bueno, usted está rodeado prácticamente de familiares que han ejercido el servicio público ahí en la región del Biobío. Usted es penquista de nacimiento, por lo tanto conoce como la palma de su mano la región del Biobío. Sí. Yo conozco especialmente y de manera bien profunda la comuna de Concepción, de Chihuayante y de San Pedro, un poco más las 8 comunas que se adicionaron el 2017 al Distrito 20, pero estoy empezando a conocer más en profundidad las otras comunas, que son 22, que eran las que componen el Distrito 21, y que no era mi distrito. Yo era diputado solamente por 11 comunas de 33 que hoy día tiene la región del Biobío. Así que estoy muy entusiasmado conociendo territorialmente localidades nuevas para mí, como son, no tengo idea, Alto Biobío, localidades, por ejemplo, como Rere, que es una localidad hermosa de la comuna de Yumbel, y así, distintos rincones de especialmente la provincia del Biobío y la provincia de Arauco, que no formaban parte del territorio al que me tocaba servir primero como concejal y después como diputado. Ahora, en el ejercicio de la política en este nivel parlamentario, ¿alguna experiencia que recoja, por ejemplo, de su abuelo, que entiendo que fue alcalde también en la región, y al mismo tiempo de su hermana, que fue senadora en la misma zona? Sí, bueno, mi abuelo fue alcalde, primero fue concejal, regidor en aquel tiempo se llamaban, claro. Después fue alcalde, 2 periodos, y después mi padre fue consejero regional, fue diputado, y fue el diputado que rompió el doblaje en ese tiempo, en el año 1997, en el Distrito 44, que era el distrito más importante de la región del Biobío, que integraba a la comuna de Concepción, que es la capital regional. Estábamos doblados, ¿ya? Teníamos 2 diputados de izquierda, digamos, ¿no? Y mi padre fue el que compitió y rompió el doblaje, y lo rompió y se ha mantenido en esos términos hasta hoy día, digamos. A mí me tocó hoy día como senador romper para el otro lado. Tenemos un doblaje de centro derecha en la región del Biobío, pero bueno, mi padre fue diputado y mi hermana efectivamente fue primero concejal, después alcaldesa, y el año 2010 el expresidente Piñera, en el contexto del terremoto y de la crisis que existía acá en Concepción y en la región del Biobío, le pidió a Jacqueline que renunciara a su ejercicio de alcaldesa y tomara la opción de ser intendente. Posterior a eso, el año 2013, Jacqueline se postuló como senadora por la región del Biobío, y ella ejerció durante 8 años ese rol. Así que efectivamente estoy yo en un contexto familiar, y estudié también en un contexto laboral, y trabajé 9 años en un contexto, estudié en un contexto estudiantil en la universidad, y trabajé 9 años en un contexto laboral, además siempre vinculado al tema público. Usted milita en la Unión Demócrata Independiente, la UDI. ¿Por qué no en Renovación Nacional o en los republicanos? Bueno, providencialmente, cuando me tocó tomar la decisión de entrar al mundo público, mi padre era de la UDI, mi hermana era de la UDI, por lo tanto, evidentemente, ese contexto familiar conllevó a que estuviera ese partido más cercano que otros. Ahora, ¿por qué decidí, dada esa cercanía, ingresar? Porque me hizo mucho sentido fundamentalmente la síntesis que resume la visión del partido, ¿no? El Jaime Guzmán, para hacerla corta, por decirlo de alguna forma, siempre indicó de que la UDI se fundaba en 3 pilares: un partido que cree en la sociedad libre, cosa que hoy día toma más preponderancia que nunca; un partido de inspiración cristiana, cuestión que para mí era muy trascendental por una experiencia vital que me ocurrió el año 1995, y además un partido de vocación popular, es decir, que considera que quienes estamos en el mundo público tenemos que servir a todos, pero muy especialmente a los más vulnerables, a los que tienen más dificultades, a los que dependen en su calidad de vida más de la influencia y la participación del mundo público.
Cuénteme la experiencia vital, si se puede contar, hacerla pública. Sí, por supuesto. En el año 1995, un 25 de diciembre en la tarde, después de Navidad, decidí junto a mi hermano Cristian ir al Blockbuster. Se me cayó el carnet, estimado Sergio, y en ese tiempo no existía. Arrendaba películas con esas consolas. Claro, arrendaba en videocassette. Entonces decidimos ese día de Navidad, ya que habitualmente un día después de un almuerzo familiar, decidimos ir a arrendar una película al Blockbuster para poder pasar la tarde. La película que decidimos arrendar en el Blockbuster fue El hombre sin rostro de Mel Gibson. Lo que pasa es que paradojalmente tenía que ver con un accidente de tránsito, porque después quise verla, a ver qué feliz. Bueno, la cosa es que cuando venía de regreso del Blockbuster a eso de las 7 de la tarde, circulando a una velocidad prudente por el camino a Chihuayante, desde Concepción a Chihuayante, yo venía por la pista de aceleración, pero a una velocidad, digamos, razonable, 60 kilómetros por hora, o 50, no sé, pero a la velocidad que correspondía, y yendo yo por la pista izquierda, no podía ser por otra, por la pista izquierda, el vehículo al que venía sobrepasando, por algún motivo aparentemente me pasó a llevar en el lado derecho, me desvié y tuve un impacto de frente con un muro de contención, con el ancho de un muro de contención que separaba el camino a Chihuayante de una subidita que conectaba el camino con la entrada al Colegio Concepción. Eso implicó que tuve un accidente de frente con un muro, con el ancho de un muro de contención en un Volkswagen Escarabajo blanco, y yo iba manejando, mi hermano Cristian iba de copiloto, yo iba con cinturón, mi hermano Cristian iba sin cinturón, ¿ya? Y bueno, ahí tuve la experiencia primero de tener ese accidente que fue muy duro, muy fuerte. Yo quedé atrapado en el vehículo, tuve una fractura expuesta en la pierna izquierda, y el asiento se deformó y un fierro del asiento atravesó mi muslo derecho y pasó al lado de la arteria femoral. El estanque del escarabajo blanco que iba adelante se reventó y el vehículo quedó empapado en gasolina. Y bueno, yo estuve muy cercano, me sacaron los bomberos, fue todo un show, digamos, ¿no? Y yo estuve a punto de perder la vida en ese accidente, y también a punto de hacérsela perder a mi hermano Cristian. Y eso implicó que, y quienes han tenido una experiencia extrema lo pueden a lo mejor atestiguar personalmente, que eso implicó que yo tuve, hoy día viéndolo con perspectiva, una especie de catálisis espiritual, es decir, como que se aceleró la madurez espiritual. Y eso se tradujo en que a partir de ese momento y durante todo mi tiempo universitario tuve una cercanía muy especial con el mundo de la iglesia, ¿no? Así que en ese tiempo, a partir de ese accidente y durante el periodo universitario, digamos, la esencia de la misión cristiana se renovó especialmente, y los cristianos tenemos una misión en la tierra que es la misión de servir, digamos, no es un cuento mío, sino que fue la misión natural que Cristo nos dejó a quienes creemos en Él. Razón por la cual, y con esto termino, Sergio, que una vez que terminé mi formación universitaria e inicié mi vida laboral, yo tenía esa misión especialmente viva. Hoy día también la tengo viva, pero ahí estaba especialmente ilustrada, por decirlo. Entonces, cuando se me generaron estas posibilidades de entrar al mundo público, yo siempre las leí como una posibilidad de acelerar, de fortalecer la posibilidad de servir y cumplir con ese mandato para el cual fuimos traídos acá a la tierra. Ahora, algún punto importante cuando usted dice, nos gustaba mucho el cine en mi familia, pero usted, por ejemplo, ¿tiene alguna lectura predilecta, algún género musical? Porque me imagino que algo de tiempo le debe quedar, aparte de la actividad en el Congreso en Valparaíso, en Santiago, allá en la región del Biobío, como para tomar un libro de repente o escuchar una música determinada para compartir en familia, o solo de repente cuando viaja, por ejemplo, en el avión, va con los audífonos puestos. En fin, sí. ¿Qué experiencia tiene en ese sentido? ¿Cuáles son sus opciones, digamos? Sí, hoy día estoy yéndome por el camino más cómodo y estoy fundamentalmente abordando audiolibros, ¿ya? Y particularmente estoy frecuentando mucho un podcast
Spotify, de que estoy tecnológico, de libros, de un podcast que se llama Libros para Emprendedores y que entrega resúmenes de libros que son recomendados por ser bestsellers o ese tipo de cosas y que son fundamentalmente libros de autoformación y también de fortalecimiento del espíritu emprendedor. Es como si usted fuera ingeniero comercial, ¿eh? Claro. Ahora, sí, a mí también, y creo que fue una cosa buena, digamos, entre el año, cuando estaba en la academia, yo trabajé en la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Economía, durante 9 años, entre el año 2001 y el 10 de marzo del año 2010. Y en ese tiempo hice mis estudios de posgrado y además acentué especialmente mi acercamiento a fortalecer mi formación, digamos. Y ahí me fui metiendo en determinadas áreas del conocimiento y me metí al mundo del alto rendimiento y también de la innovación. Y toqué ciertos autores y ciertos libros de alto rendimiento o que estudian el alto rendimiento de las personas y de las organizaciones privadas y públicas, y ahí llegué a ciertos libros que siempre me gusta a veces releer o volver a revisar al menos algunas de sus páginas, ¿eh? Entonces hay algunos autores como Jim Collins, como Dale Carnegie. Jim Collins tiene un estudio muy significativo que es, en español se llama De bueno a excelente, ¿ya? Que, ¿cómo se llama? Que fundamentalmente son libros que buscan derribar algunos mitos respecto a cómo conseguir un mejor rendimiento, no solamente en el mundo productivo, sino también en la vida diaria. Así que hoy día, a través de los audiolibros, también reviso. Hoy día también, en este momento estoy fundamentalmente todas las mañanas revisando resúmenes de libros de lectura recomendada, pero a través de los podcasts. Me levanto muy temprano y aprovecho de hacer esa pega entre las 5:30 de la mañana y las 6:20 aproximadamente, que es el momento en el cual tengo que ir a levantar a mi hija para llevarla al colegio. Después nos cuenta eso de su familia. Estamos dialogando con el senador Enrique Van Rysselberghe de la región del Biobío, militante de la UDI, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Una pausa y volvemos con usted. Muy bien. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para seguir dialogando con el senador Enrique Van Rysselberghe de la UDI, militante de esa colectividad política y además representante en la Cámara Alta de la región del Biobío. Usted nos hablaba de despertar a la hija, qué sé yo. ¿Cómo se conforma su familia? Ya que nos habló de su abuelo, de su papá, de su hermana, pero su vida familiar, ¿cómo la lleva además con estos compromisos de recorrer la región, de viajar al Senado en Santiago, en Valparaíso? En fin, que es una tarea bien compleja, se pierde mucho tiempo viajando además, ¿no? Así es. Sin embargo, estimado Sergio, lo que me propuse y también lo conversé con mi señora al momento de tomar el compromiso de competir por el Senado, era tratar de buscar algunos seguros para tratar de balancear un poco mejor, nunca de manera perfecta, la vida profesional con el mundo tan importante de la familia, digamos, ¿eh? Entonces, lo que me propuse, y que no es ninguna cosa extraordinaria, digamos, es cuando estoy acá en la zona, siempre ir a dejar junto a mi señora a mi hija al colegio y además llegar a la casa antes de que mi hija cierre los ojos para dormir. Ahora, adicionalmente a eso, yo cumplo con mi deber de ser quien, cuando estoy en Concepción, o cuando estoy en la zona, digamos, cumplo con mi deber de ser quien levante a mi hija. Mi hija tiene movilidad reducida. Ella nació con una dificultad motriz,
finalmente fue solo motriz. Al principio no sabíamos si iba a ser motriz y psico, es decir, que le afectara digamos, tanto la parte motora como la parte mental, pero finalmente fue solo motora. Así que especialmente para el rito de bañarse en la mañana y vestirse, evidentemente que requiere una asistencia especial, así que nosotros tenemos que aquí ese rito parte estrictamente a las 6:20 de la mañana, ¿ya? A las 6:20 tengo que levantarla, llevarla a la ducha, sacarla de la ducha, vestirla, para alcanzar a tomar desayuno. Después de eso, al pasear a Robin, que es el perrito, para que haga sus necesidades antes de irnos a dejarlo al colegio, y después de eso salir antes de las 7:25 al colegio para que nos pille la hora del taco, que acá por lo menos en el sector metropolitano es un problema importante. ¿Qué pasa con las amistades? Porque se supone que tiene muchas relaciones con quien estudió, con quien estuvo en la universidad, con los vecinos del barrio, con los amigos de su colectividad política o de otras colectividades políticas. Se juntan a veces, qué sé yo, como dirían los muchachos, porque usted es joven todavía, a tomar una chela, por ejemplo. Una chelita. Sí. ¿Sí? No, bueno, para hoy día las redes sociales y especialmente el WhatsApp y los grupos de WhatsApp ayudan a estar digitalmente conectados con los compañeros de colegio y con otros grupos de amigos, digamos. Ahora, con los amigos más íntimos, con los más cercanos, especialmente con los matrimonios más cercanos, a veces aprovechamos las instancias de los días viernes en la noche o sábado en la noche para efectos de poder salir y compensar de cualquier cosa menos de política, se supone porque siempre llegamos al tema, digamos, pero esos son los espacios que evidentemente tenemos para poder cultivar ese tipo de asuntos. Ahora, para aclarar, usted tenía un lema: máquina de trabajo. ¿Usted trabaja para vivir o vive para trabajar? Mi señora dice que vivo para trabajar, ¿no? Pero yo estimo que trabajo para vivir, aunque me encanta trabajar, pero fundamentalmente porque tengo un trabajo que tiene una particularidad muy especial, digamos, ¿no? Que es un trabajo que impacta la vida más directamente de las personas y particularmente de las personas que requieren más del mundo público, es decir, de las personas que tienen más problemas en su vida diaria, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho mi trabajo, siento mucha pasión por ello, pero por lo mismo tengo que estar muy concentrado para no sobregirarme más de la cuenta. Esto es lo mismo cuando uno, no sé, en el área más doméstica de la comida, si a uno de repente le gusta mucho el chocolate, puede entusiasmarse y comer demasiado chocolate y terminar pagando las consecuencias de aquello. Entonces, a mí me gusta mucho este trabajo, me apasiona mucho, lo hago con mucha alegría, pero por lo mismo tengo que estar siempre atento a no sobregirarme. Ahora, de todas maneras, cuando uno se sobregira, hay ciertas manifestaciones del mundo familiar que a uno le indican que evidentemente hay que ajustar los asuntos para tener finalmente un equilibrio dinámico en un horizonte de tiempo considerado. Hay ciertos momentos en los cuales uno puede hacer un acento en determinada materia, por ejemplo, en determinada materia laboral, pero después, si uno se sobregiró en un determinado momento del tiempo, hay que cuadrarlo, ¿cierto? Tratando de soltar un poco el asunto para entregarle la debida atención y el debido tiempo al frente que dejó más flaco durante un determinado momento, para tener un equilibrio dinámico. Sí, a lo largo del tiempo. Senador Enrique Van Rysselberghe, usted forma parte de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Pregunta: ¿es partidario de restituir los trenes a Chile en la dimensión que tuvieron en una época y más aún, sí o no? A mí me gusta yo nací el año 1976, así que cuando era chico viajé en el rápido, no sé si era tan rápido, pero viajábamos en el tren con mis padres a Santiago, salíamos en la noche, no sé, del día domingo y llegábamos temprano los lunes o del sábado o el viernes, pero era un tren que salía en la noche de Concepción y llegaba muy temprano a Santiago, así que y dormí en los coches cama, entonces viví la experiencia
y el goce de viajar en tren, digamos, que era muy entretenido. Así que yo tengo esa nostalgia y además considero que Chile, siendo un tallarín, porque es un país largo y angosto, tiene toda la infraestructura para poder tener de manera más bien lograda una red ferroviaria, digamos, ¿eh? Sin embargo, hoy día los entornos competitivos han cambiado. Entonces, hoy día uno tiene la alternativa, por ejemplo, de viajar a Santiago en líneas aéreas de bajo costo, y a veces encuentra pasajes súper baratos y uno puede resolver la problemática de ir a la capital. Entonces yo no estoy bien seguro en ese contexto, Sergio, de si las condiciones competitivas y tecnológicas de hoy día hacen que sea económicamente sostenible en determinados trazados tener, digamos, este tipo de transporte, pero si es que efectivamente las cifras cuadran, me parece pertinente poder hacer un esfuerzo para promover esa industria. ¿Funciona el espejo del Transantiago en las regiones, particularmente en el Biobío, o es puro cuento chino nomás? No, o sea, el diagnóstico es que el espejo o el fondo espejo en la región del Biobío y en el resto de las regiones de Chile se utiliza para financiar muchos proyectos que no tienen nada que ver con transporte, digamos, ¿no? Ahora, muchos de esos proyectos son importantes, etcétera, pero hoy día, evidentemente que, especialmente hoy día, por ejemplo, en Concepción se está viviendo una crisis de congestión vehicular, ¿no? Especialmente después de las políticas económicas o sociales de pandemia, digamos, ¿no? Particularmente los retiros, ¿ya? Aumentó más aceleradamente el parque vehicular que el crecimiento de las avenidas. Entonces hoy día en las horas peak, y no solamente en las horas peak, hoy día es bastante usual en el Gran Concepción, un día domingo, un día sábado, encontrar tacos importantes en las avenidas principales. Así que sí, me parece pertinente poder avanzar en darle el uso para el cual fue creado el Fondo Espejo del Transantiago. ¿Usted le ve futuro y le parece que es adecuado, por ejemplo, que las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber y otras puedan en Chile tener un desarrollo? Porque también se considera que por una parte es positivo, pero por otra parte se habla de mucho abuso en función de las personas que prestan servicio en ese sector, que muchas veces no tienen derecho a la salud, no tienen fondo de jubilación. ¿Cómo lo ve usted el problema? ¿Lo haya tan complejo o no? O sea, yo creo que siempre los cambios disruptivos en materia, digamos, de innovaciones generan problemas en su tránsito. Entonces, esta es una industria o es una tecnología nueva, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y la regulación óptima está todavía en desarrollo en distintas partes del mundo, también en Chile. Ahora, yo creo que... ¿Habrá ley en Chile que regule así rigurosamente el funcionamiento de los sistemas de transporte por aplicación? O sea, hoy día estamos discutiendo en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte, Uber, Cabify, etcétera. Y en realidad le íbamos a votar en sala, pero el Ejecutivo y el Ministro de Transporte quiso que volviera a comisión para poder hacer algunos afinamientos finales, pero probablemente dentro del mes de junio, de acuerdo a los compromisos que se establecieron con el Ejecutivo, el proyecto debiera despacharse a su votación en sala en su segundo trámite constitucional. Así que está bastante avanzado y lo que yo he alcanzado a visualizar del cuerpo legislativo que se va a proponer al respecto, o que vamos a proponer al respecto, sin duda alguna, un proyecto de ley perfectible, como toda obra humana, pero iba bastante, tiene varias mejoras respecto a la situación actual. Usted es de los parlamentarios más jóvenes en la Cámara Alta, pero al mismo tiempo en el Palacio de la Moneda hay un joven instalado ahí que no es de su ideología política, pero bueno, hay una diferencia de 10 años que no es nada en relación con la realidad que tenemos en nuestro país. Forman parte del mundo juvenil. ¿Cómo ve a Gabriel Boric en la primera magistratura de la Nación?
cómo lo veo hoy día como presidente. Bueno, yo no tengo mucha cercanía, no tuve mucha cercanía con él como diputado. Primero porque no frecuenté las comisiones que él frecuentaba. Segundo, porque se sentaba la Cámara de Diputados actual tiene 155 diputados, entonces Gabriel se sentaba por allá, yo me sentaba por acá. No nos cruzábamos, no teníamos muchas instancias, y efectivamente tenemos 10 años de diferencia, que no es tanto, pero que no hace que tampoco generacionalmente seamos de la misma generación. Razón por la cual en el tiempo que él fue diputado no tuve mucha cercanía, y además tengo evidentemente una diferencia sustantiva en la forma de mirar cómo funcionan mejor las cosas en materia de políticas públicas, digamos, ¿no? Yo hoy día yo no comparto la visión que hoy día impera en el Ejecutivo, que es una visión más alejada de una sociedad libre, ¿ya? Y los hechos han demostrado que muchas de las propuestas que se tuvieron están teniendo malos efectos prácticos, específicamente en el eje de la seguridad. Yo creo que fue un error haberle dado ponderación mayor al relato que a los datos, y haber levantado el estado de excepción como naturalmente hoy día está constituido en nuestro Estado de Derecho. También creo que fue un error haberlo activado solamente de modo acotado. Yo creo que finalmente la fuerza de los hechos va a obligar a que el gobierno tenga que flexibilizar rápidamente su posición y permitir que las Fuerzas Armadas complementen el trabajo de nuestras policías y carabineros, y que puedan ejercer dentro del Estado de Derecho la función de colaborar en el resguardo efectivo de la seguridad de las personas. Y bueno, y en otras áreas... Perdón, un punto. ¿Sí? Hay varios planos ahí, porque por una parte está la violencia de estos grupos cuyas características todavía no están estrictamente definidas. El gobierno pasado trataron de hacerlo, nunca lograron finalmente establecer quién eran los cabecillas de estos grupos, más que uno u otro. En este gobierno tampoco, hasta lo que llevan hasta ahora. Pero por otra parte está también la actuación del narcotráfico en la zona, los que roban madera, y al mismo tiempo están las reivindicaciones del pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo enfrentar el problema en términos globales, como para que llegue la paz a la región, no solamente de la Araucanía, también el Biobío, de los ríos y parte de la región de los lagos? Sí, en materia, ahí yo creo que hay que hacer algunas separaciones, ¿eh? Siempre para tratar de optimizar la intervención en un determinado caso hay que aclarar, ¿ya? Y para aclarar hay que muchas veces distinguir, separar algunas cosas, ¿eh? Entonces, una de las cosas que hay que separar es el mundo mapuche de este otro mundo que se viste de mapuche, pero que no tiene nada que ver con los mapuche o con el pueblo araucano, ¿cierto? Que es el mundo del narcotráfico, el mundo de los delincuentes que roban madera. Entonces, uno de los errores de base es mezclar, ¿ya? Porque yo creo que el mundo mapuche y el mundo araucano no tienen nada que ver con quienes hoy día están ejerciendo el terror y la delincuencia en la macrozona sur, que va progresivamente subiendo hacia el norte, eso sí, ¿eh? Entonces, eso es una primera cosa. Lo segundo, y esto fue un error desde mi perspectiva, que también estuvo presente en la administración anterior, yo creo que no basta en un estado de emergencia tener presencia militar, ¿no? Y presencia de carabineros y de las policías, sino que dentro del Estado de Derecho, o sea, recordando que no se pasen esos límites, permitirles que ejerzan su trabajo y que ejerzan sus funciones de seguridad, que ejerzan el uso de la fuerza monopólicamente cuando se justifique, y no que los tengan ahí muchas veces con las manos amarradas, temerosos de distintas cuestiones, digamos, ¿no? Entonces, el Ministerio del Interior y el gobierno, tanto del presidente Piñera como de el actual gobierno de Gabriel Boric, cuando tanto los policías como especialmente
a las Fuerzas Armadas los tiene presentes, pero muchas veces de manos atadas y con el peligro que eso conlleva cuando se enfrentan a ataques terroristas que utilizan armamento de guerra. Entonces, para maximizar la seguridad efectiva de los habitantes de la macrozona sur, yo estimo que se requiere la presencia militar que habilita el estado de emergencia, pero también que le entreguen expresamente la posibilidad a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas de ejercer el uso del monopolio de la fuerza dentro del Estado de Derecho cuando se cumplan las condiciones para ello. Porque si no, eso implica un peligro tanto para ellos, para sus familias, y también para los ciudadanos que ven presencia de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías, pero pocos resultados en materia práctica en el ámbito de la seguridad. No hace mucho un periodista argentino decía, oye, ¿cómo se explica, por ejemplo, que para el plebiscito del 88, donde ganó el no, la única parte donde ganó el sí fue la región de la Araucanía? Hoy día tiene una cantidad de parlamentarios importante la derecha. El gobernador de la región de la Araucanía es el único gobernador elegido por la ciudadanía que también pertenece a la coalición hoy día de oposición de la derecha. ¿Cómo se explica ese fenómeno? ¿Qué nos puede decir usted al respecto, que es conocedor de toda esa zona del país? Sí, eso es porque, bueno, evidentemente que una cosa tiene que ver con mirar el panorama desde Santiago y otra cosa es vivir en carne propia el que te incendien la casa, baleen a un familiar, etcétera, digamos, o asesinen a un adulto mayor, a un papá, a un abuelo. Entonces, otra cosa es vivir la experiencia y otra cosa es mirarla desde la distancia. Entonces, hoy día está en ese sentido preponderando una visión centralista de la crisis que se vive en la macrozona y se están tomando decisiones a partir de la visión y la experiencia que impera a la distancia desde Santiago. Si hoy día la moneda estuviera en la macrozona sur, si el Palacio de la Moneda estuviera en Temuco, definitivamente, o estuviera en Tirúa, ¿ya? Definitivamente las decisiones que se tomarían serían absolutamente distintas. Ahora, ¿usted piensa que esto va a encontrar solución? Porque aquí tenemos una violencia, como le decía al comienzo de la conversación, multidimensional, aparte de la violencia juvenil, estudiantil, la violencia de los delincuentes que asaltan, roban, en fin, hacen portonazos, hacen abordazos también en la calle o en los supermercados. Y por otra parte, tenemos también la violencia que ocurre en el sur, con los narcos, con esta violencia de estos grupos. ¿Usted cree que va a llegar un punto en que vamos a tener paz en la macrozona sur? ¿En cuánto tiempo? Yo creo que con las actuales personas que están hoy día en el gobierno y que tienen la visión que tienen, va a ser difícil que cambien estructuralmente las decisiones que se están tomando y las consecuencias de las decisiones. O sea, yo soy pesimista respecto a cambios fundamentales en materia de seguridad en Chile y en particular en la... Pero antes se puso mano dura, por ejemplo, con la mano dura donde llegaron 800 detectives, mataron a un jefe de la policía civil. La policía uniformada mató a Camilo Catrillanca, en fin, hay varios hechos de esa naturaleza que finalmente no han terminado con la violencia en el sur. Entonces uno dice, bueno, ¿para dónde vamos? Porque aparte de que han asesinado civiles, han incendiado casas, han destruido maquinaria, el cuadro ese no es de ahora, es un cuadro que viene hace rato en desarrollo. Entonces, por eso le preguntaba, ¿a dónde vamos a llegar si en un momento determinado la gente piensa que la política ya no es capaz de dar respuesta a estas situaciones? Que la política en general, todos los sectores de la representación parlamentaria en este momento y del gobierno, tienen una tarea dura, ¿no le parece a usted? Sí, ahora, en la administración anterior, en el Congreso, habían mayorías tanto en la Cámara como en el Senado de izquierda. Y por lo tanto, las agendas de seguridad y la agenda antiterrorismo de la administración anterior no pudo ver la luz y aplicar las mejoras que buscaba. Ahora, en la izquierda
yo no sé, siempre mezclan un tema social con el tema delincuencial y le asignan al fortalecimiento de las policías, al fortalecimiento del control policial, un tema represivo contra los pobres. Y yo no lo visualizo así. Y yo creo, y yo estoy convencido de que efectivamente el fortalecimiento de nuestras policías y las leyes que hagan más duras las penas tienen por objeto reprimir, pero reprimir a los delincuentes, reprimir a los terroristas, que es lo que la ciudadanía y el sentido común nos dice que hay que lograr. Y evidentemente tener en paralelo los mecanismos y sistemas de control para que esto no se salga de raya, digamos. Y en materia y en la macrozona o en el sector de la provincia de Arauco y de la región de la Araucanía, ahí también se mezcla el mundo o el tema de la deuda histórica, por decirlo de alguna forma, con el pueblo mapuche, ¿ya? Con estas acciones de terrorismo y de delincuencia que, vuelvo a decir, no tienen nada que ver. Para poder arreglar o para poder avanzar en la solución, una de las cuestiones de base es lograr separar y a los terroristas y delincuentes efectivamente reprimirlos y abordarlos y sacarlos del sistema, en el fondo privarlos de libertad lo antes posible, cosa que hoy día en off el mundo militar y el mundo de las policías te dicen que los tienen plenamente, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, que los tienen identificados, ¿cierto? Que saben exactamente quiénes son, dónde están, pero que hoy día ellos no se mandan solos y quienes han comandado el Poder Ejecutivo por distintos motivos, diferentes seguramente en esta administración que en la otra, no han finalmente dado las órdenes necesarias para que ese tipo de mejores controles se apliquen en la práctica. Senador, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle, ¿usted está por aprobar la nueva Constitución o por rechazar la nueva Constitución? No, yo estoy por rechazar la propuesta de Constitución que elaboró la Convención Constitucional. Yo creo que lo que se propone al país es un fiel reflejo del perfil de la mayoría de los constituyentes que compusieron la convención, que son personas que pueden haber tenido otros talentos, pero para producir una constitución para un Chile más próspero y libre no tenían los dedos para el piano, ¿ya? Y por lo tanto yo considero que lo más apropiado para el mejor futuro de Chile es rechazar esa propuesta y a través de la institucionalidad vigente eventualmente ir viendo de qué manera perfeccionar nuestro cuerpo constitucional dentro del actual Estado de Derecho para entregarle a Chile una constitución que le permita al país desplegar de mejor forma su libertad y su desarrollo futuro. ¿Se puede colegir por sus palabras que la Convención Constitucional no ha tenido legitimidad? No, o sea, tiene la legitimidad que le entregó la votación. Ahora yo creo que tiene un aire de deslegitimidad de origen, ¿ya? Porque la institucionalidad de la convención se originó en un contexto en donde se impuso por la fuerza. Sí, acá llegamos al punto de tener una convención porque estábamos en un contexto de extrema gravedad en materia de seguridad interna. Estaban quemando el país y dijeron, si quieren parar, fue con la pistola arriba de la mesa. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que pudiese cuestionar la legitimidad de la actual convención. Sin embargo, los convencionales se sometieron a votación y salieron electos, pero yo creo que después, en el ejercicio de sus cargos, la gran mayoría de ellos demostró que tenía talentos para otra cosa. Queremos agradecerle a Enrique Van Rysselberghe Herrera, senador de la República, fue diputado en 3 ocasiones, también tuvo responsabilidades municipales como concejal, en fin, un político de tomo y lomo, militante de la UDI, de la región del Biobío. Esta conversación ha sido bien intensa, hemos tenido un perfil de quién es realmente y también su pronunciamiento sobre distintas materias que hoy día preocupan a la opinión pública. Así que, senador, muchas gracias y será hasta la vista. Muchas gracias, Sergio. Un agrado. Chao. Adiós. Gracias.